por dónde comienza para que la gente entienda mejor de dónde viene todo esto. Bien, empiezo por el final. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo, suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado. Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Desde otro punto de vista, sin embargo, en ese mismo momento, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo empieza a entender que estas ideologías pueden ser, funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la creación de la IPPF en el año 1952 a instancias... International Planned Parenthood, o sea, Exactamente. paternidad planificada. La versión internacional de la Planned Parenthood que se había creado años antes en los Estados Unidos, a instancias de Margaret Sanger, y que fue impulsada como matriz internacional por David Rockefeller III con sus dineros. Luego de eso aparecerá el Consejo de Población con dineros de David Rockefeller. Aparecerá el informe Kissinger en el año 74, un año antes la legalización del aborto en los Estados Unidos, y toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional para ideas que ya no necesariamente son de izquierda, sino son, digamos, tecnocráticas, en cuanto a que más población es más riesgo para los países ricos. Con un componente relativamente racista, porque, por ejemplo, varios de los informes que tú mencionas, básicamente piden aplicar masivas políticas de control natal en los países del tercer mundo, América Latina, África, etcétera, ¿no? Esto empezó, de hecho, con una matriz eugenésica. A ver, Margaret Sanger formaba parte de ligas eugenésicas, la gente que ocupaba los puestos de poder de las fundaciones de los Rockefeller era gente vinculada con el movimiento eugenésico mundial, y era gente que concebía el aborto no como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como se dice hoy en día, sino que se lo concebía como una forma de mejorar la genética humana. Hay una frase célebre en el caso de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, que es más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos, y los ineptos a veces eran, por ejemplo, la gente de color, los hispanos. Por eso es que hoy, por ejemplo, incluso hoy, cuando uno dona dinero en Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas etnias o de ciertas razas, ¿no? Esto efectivamente está bastante vinculado con la idea de una pureza genética, pureza racial. Entonces yo te diría, la ideología de género tiene un origen vinculado con la necesidad de una izquierda de reconvertirse y tener algo que ofrecer en el primer mundo, pero por otro lado, poder internacional y financiero recogió esas ideas y empezó a aplicarlas en otro sentido.
En el año 74, en el informe Kissinger, se va a advertir, por ejemplo, que no podemos vender estas ideas de forma tan fácil al tercer mundo, porque el tercer mundo va a entender de que atrás de esto hay imperialismo demográfico. Esas son las palabras que él usa. Entonces, ¿cómo las vendemos? Bueno, las vendemos como derechos sexuales reproductivos, la diversidad. Todos los eslogans que hoy estamos usando para referirnos al género son los eslogans que aparecen en ese informe Kissinger, que va a ser adoptado por Ford en el año 75 y que va a servir de matriz para el accionar de la ONU, por ejemplo, y sus Para la agencias. gran